continuación me permito presentar al doctor Luis Fernando Guerrero Herrera, otro compañero nuestro en la clínica psiquiátrica, que bueno, no necesita mucha presentación, pero vamos a leer algo de su trayectoria profesional. El doctor es médico cirujano y especialista en psiquiatría por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en ciencias, maestro en educación, profesor e investigador clínico. Actualmente es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor de pregrado de la Universidad Cuauhtémoc Campus San Luis. Doctor Luis Fernando nos hablará acerca de los retos en la salud mental en la adultez. Adelante, doctor. Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes. Dicen que al lugar donde fuiste feliz no debías regresar porque no va a ser igual. Pero para mí siempre es un gusto estar aquí, ver caras conocidas, amigos, enviarles a ustedes los mensajes. Y me vamos a hablar un poco de los retos en salud mental. Es difícil a veces tener un público como ustedes porque ustedes viven con respecto a cuestiones de salud mental y cuestiones de la enfermedad mental. Básicamente mi plática está enfocada un poco para hacer conciencia, hablar de algunos aspectos a lo mejor más estadísticos y algunas reflexiones con respecto a la salud mental en la adultez temprana y en la adultez media. Ya en lo subsiguiente van a hablar de la adultez tardía. Entonces, la agenda de introducción, hablar un poco del estado actual de la salud mental de los adultos, valorar la situación de la crisis que actualmente vivimos, los adultos y las áreas de oportunidad que podremos tener, beneficios del abordaje de la salud mental en la adultez y algunos puntos como de reflexión. Buscando por las definiciones de lo que es la adultez, encontramos que la adultez es la etapa en donde alcanzamos una estabilidad relativa y un vigor físico, donde se alcanza el completo desarrollo con plena capacidad de obrar, ¿no? Pareciera que entonces que el adulto es la cúspide de la evolución como el ser humano. Y realmente desde la definición podemos destacar un riesgo, ¿no? O sea, la exigencia de que tengamos que tener una estabilidad y un vigor físico donde tengamos un completo desarrollo con plena capacidad mental para poder obrar. Es bien difícil que a lo mejor podamos lograr estas cosas. Sabemos que las definiciones son más bien definiciones ideales o idealistas, ¿verdad? Y por otro lado, pues vamos a hablar no solo de la adultez, sino de qué es lo de la salud mental, ¿no? Sabemos que es un bienestar subjetivo, donde se alcanza una autonomía, competencia y eficacia, donde hay una dependencia intergeneracional, es decir, que podemos no tanto depender, pero sí poder viajar, por así decirlo, hacia las generaciones hacia arriba y las generaciones hacia abajo, y la autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales. Entonces, como les dije al inicio, quiero que piensen en si esto que ustedes ven aquí, si esto que ustedes están viendo acá, para sus propias vidas aplica, ¿verdad? Si ustedes se sienten en este bienestar, en esta autonomía, en esta competencia, eficacia. También sabemos que, bueno, anteriormente se hablaba mucho de salud mental como una vez de las cuestiones de la mente, como unas cuestiones ahí etéreas, pero tenemos ya bastante investigación neurofisiológica que vincula este desarrollo físico y emocional con la cuestión social, ¿verdad? Cómo se involucran estos componentes fisiológicos o neurobiológicos con respecto a lo que estamos viendo en el medio ambiente, ¿no? Y por último, la definición de la OMS, que define la salud mental como el estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva, fructífera, en aras de ofrecer una contribución significativa a sus comunidades. Una de las grandes críticas que tiene la psiquiatría es nuestras clasificaciones, ¿no? Y parte de nuestras clasificaciones es, por ejemplo, se ve aquí en esta definición, es como si fuera necesario trabajar de manera productiva
y fructífera, ¿no? Tendrán algunos muchos, podemos debatir con respecto a por qué se mete siempre la salud mental, un aspecto de la productividad laboral. Sabiendo estas definiciones, a mí me gustaría que como ejercicio me levantar la mano quién se considera sano mentalmente hablando. Si no la levantan por miedo, o si no la levantan porque realmente sienten que no tienen una completa sanidad mental, creo que vamos por buen camino. No por buen camino de que estén enfermos, sino por buen camino de que podamos identificar nuestra vulnerabilidad como adultos con respecto a la salud, ¿sí? A nuestra salud mental. Entonces, yéndonos por el otro lado, por el otro polo, ¿qué será entonces la enfermedad mental? ¿Sabes de qué depende la enfermedad mental? Que también va a ser una interacción entre los factores biológicos de desarrollo, del contexto y de la vulnerabilidad individual. Cuando hablamos de vulnerabilidad individual, pensamos a lo mejor en grupos poblacionales de riesgo para padecer ciertas cosas. Por ejemplo, en la plática anterior hablamos de la vulnerabilidad, a lo mejor de la mujer, de padecer o de sufrir la violencia intrafamiliar. Pero existe una vulnerabilidad del hombre de padecer o de sufrir en generar la violencia, hacer propia la violencia intrafamiliar. Pues hablamos de dos aspectos de la vulnerabilidad, puede cambiar como de contexto, y en el bullying podemos hablar de la vulnerabilidad del bulliado y de la vulnerabilidad del que ejerce el bullying, y de la vulnerabilidad de los que están alrededor del bullying. ¿Sí? O sea, son fenómenos mucho más complejos en donde estamos involucrando el contexto y diferentes tipos de vulnerabilidad. También hablamos como de las transiciones demográficas en curso y el envejecimiento, lo que también implica ciertos retos o también sesgos, ¿no? Anteriormente en la evolución como el ser humano, la etapa de la adolescencia es una etapa muy cortita. Actualmente la etapa de la adolescencia es mucho más amplia y esto conlleva un reto, esta transición demográfica. Sabemos también que por el incremento de la ciencia, la tecnología y demás, pues, nos hemos visto beneficiados de una mayor longevidad, pero esto también hace que se incremente el volumen de tiempo para padecer o tener ciertas vulnerabilidades, o la aplicación de la tecnología como arma para el bienestar, pero también como un riesgo de vulnerabilidad para otras cosas. El aumento de enfermedades crónicas propina una carga adicional. Es muy probable que si volviera yo a hacer el ejercicio de decir, bueno, ya dijimos de la salud mental, que nadie la levantó, que dijimos de la salud física, a lo mejor se puede levantar la mano y decir, bueno, yo me siento bien, pero es en esta etapa, en donde todos estamos, creo que prácticamente en los adultos, en donde incrementan las enfermedades crónicas. Si vamos por una estadística normal, por lo menos 30% de nosotros tendremos algún tipo de sintomatología o ya de enfermedad crónica, ¿sí? Más al ser trabajadores de la salud en general, estoy casi seguro que la mitad de aquí padece de dolor de espalda. El dolor de espalda es un criterio de riesgo, un factor de riesgo para alteraciones de la salud mental. Entonces, tenemos que ir tratando de pensar en estas situaciones, ¿no? También es visible que conforme va aumentando el tiempo, los individuos van a tener más trastornos mentales con respecto al envejecimiento y con respecto a los conflictos sociales. O sea, aparte de los factores de riesgo, pues, entre más vivas, entre más exposición tenga, vas a tener mayor probabilidad de tener alguna enfermedad mental. Y los conflictos sociales. Los conflictos sociales, por ejemplo, que ahorita estamos viviendo, aunque es en otra parte del mundo, el conflicto bélico, pues nos impacta el conflicto social. Lo pensamos allá como algo que está lejos, pero diariamente nosotros, los mexicanos, a Luis Potosí, en cualquier colonia, hay conflictos sociales que nos pegan, ¿no? Todos pensamos, hoy no voy a llevarme dinero, voy a ir al banco, no me vayan a asaltar.
esos conflictos sociales impactan en los factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad mental. La enfermedad mental como impacto en la calidad de vida y la magnitud de la carga familiar es difícil de poder en un precio justo, ¿verdad? Que tanto esta alteración de estos factores que conllevan una enfermedad mental van a impactar en la calidad de vida y qué tanta carga pueden hacer. Hay estudios muy bien realizados por la Organización Mundial de la Salud que nos dice más o menos cómo está el impacto que ahorita vamos a ver. También hablando como de los múltiples factores, de los numerosos riesgos que se asocian a todos los trastornos mentales, hacen que sea muy difícil la prevención. Voy a poner como ejemplo, porque así creo que se hace más fácil como entenderlo, ¿no? En la clínica sí que todos los que trabajamos en salud mental o en enfermedad mental, tenemos mayor riesgo que cualquier otra población médica o de salud para padecer una enfermedad mental. Entonces implicaría que nosotros tenemos políticas de prevención y la realidad es que no las tenemos. Estas políticas de prevención en donde tenemos que trabajar menos, no tener tantas guardias, tener un número controlado de pacientes con el cual atendemos, la cual no se puede o va a ser muy difícil con esta cuestión de prevención. Eso es como en el ámbito laboral, pero en el ámbito más extendido social tenemos que tener una buena red de apoyo de nuestras familias, de nuestras parejas, hacer ejercicio, qué tanta posibilidad tenemos de hacer ejercicio, etc. Entonces, específicamente hablando, me voy a centrar en estos dos grandes grupos, ya que en la siguiente plática nos hablarán de la adultez tardía o de la transición de la adultez media a la adultez tardía. Y parte de lo que se supone que se nos solicita para la adultez es, o de lo que va sucediendo en la evolución para la adultez temprana, es que existe una separación psíquica de los familiares, es decir, nos vamos teniendo una independencia, pasamos de la adolescencia a ser más independientes psíquicamente, por lo menos, de nuestros familiares. Bueno, a veces no sabemos si esta separación psíquica realmente va sucediendo por ciertas edades, pero es en la evolución normal debería suceder y también eso ya conlleva como un éxito. En teoría, desde la adolescencia, desde la niñez y la adolescencia, pues vamos teniendo esta identidad psicosexual que en la adultez se consolida o se manifiesta ya en nuestras formas de actuar y en nuestras decisiones. Habrá un desarrollo de una capacidad afectiva en pareja. Cuando digo que habrá esta capacidad, me refiero que debería de existir un desarrollo de la capacidad afectiva, pero si no ya involucra probablemente con una exigencia o una adolecer como de esta capacidad. Habrá una decisión sobre la paternidad, si quiero ser o no padre, y si al ser padre, cómo voy a ser o cómo quiero ejercer esta paternidad. Pues estas cosas van sucediendo de manera como evolutiva, normal, que no las pensamos a lo mejor tan conscientemente, pero que va sucediendo aunque no estemos ahí pensando. Las relaciones afectivas y la funcionalidad se va aclarando mejor y se deberían ir generando los límites funcionales en estas relaciones afectivas, ¿no? Es probable que entonces la población que no tiene estos límites funcionales en cuanto respecto a las relaciones afectivas tengan una vulnerabilidad de padecer ciertos tipos de situaciones, ¿no? Por ejemplo, pareja, en donde no puedo poner un límite funcional y entonces cualquier situación que pase con mi pareja puede ser que me afecte mucho la situación de mi salud mental. Debería de existir un desarrollo de las relaciones maduras, donde empiezo yo, donde termine el otro, donde termino yo, donde empieza el otro, donde termine el otro, una congruencia respecto a los valores sociales, a lo que yo creo y la forma de actuar con eso que yo creo, ¿no? La elección de lo que nos vamos a dedicar, a trabajar, a ganar dinero, a nuestra carrera, y la adaptación de los valores éticos y espirituales propios, claro que con un bagaje que yo ya tengo, con unos antecedentes que a lo mejor en mi familia o en mi sociedad se pusieron, y que yo elijo y
que entonces ahora ya empiezo a adaptarlos al medio más amplio, más amplio. Y la adultez media, que a lo mejor son los que estamos más aquí, que sería la aceptación del manejo de los cambios corporales, enfermedades y de autoimagen. El fin de semana pasada fui a estar jugando básquetbol, que lo conoce aquí a que gusta jugar eso, y mi mente me decía, corre, y mi cuerpo me decía, ya no puedes correr, antes corre. Y uno piensa, porque está jugando con chavos más jóvenes, a lo mejor en estas edades, y yo pensaba que esto no me iba a suceder tan pronto, según yo es pronto, ¿verdad? Pero ya estoy en la edad de empezar a aceptar este manejo de cambios corporales de ciertas situaciones de enfermedades y de ciertas situaciones de autoimagen. La autoimagen es la pérdida de cabello, el aumento del peso, etc. Si empezamos a manejar el concepto, aunque siempre vivimos con el concepto de muerte, este concepto de muerte se hace ya más notorio, más real, más tangible, porque vivimos con la muerte constantemente. Habrá la redefinición de la relación de pareja, aunque ya existía el desarrollo de capacidad afectiva, habrá una redefinición de cómo es esta relación de pareja. La profundización de las relaciones para todos lados, hacia abajo con los hijos, hacia los lados con los pares, y hacia arriba con otro tipo de familiares, padres, etc. Es aquí cuando dicen, bueno, ahora ya te entiendo, papá, por qué se hace esto, por qué se hace aquello. Y ya hay una redefinición de estas relaciones, una profundización de las mismas. Y habrá mantenimiento y adquisición de nuevas amistades basadas en otros tipos de valores sociales que ahora considero que a lo mejor sean mejores o sean más llevaderos con mi vida actual. Y habrá la transmisión de conocimiento y aceptación de la responsabilidad social, una transmisión de lo que yo sé hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia los demás. Y en la edad, en la adultez tardía, el mantenimiento de la salud, la adaptación a la enfermedad o invalidez, valorar el uso placentero como el tiempo, adaptación a las pérdidas, en esta etapa es cuando más pérdidas uno va a vivir, reorientación de presente y futuro. Por lo regular ya entonces el pasado se vuelve solamente como una experiencia, pero si se valora o se reorienta entre presente y futuro. Y se harán nuevas creaciones de nuevas ligas emocionales, nuevamente con una otra redefinición de estas ligas emocionales. La aceptación del cambio de los hijos, que los hijos ya crecieron, o de los padres que ya no se encuentran, de los nietos, la atención de ciertas necesidades físicas, o de prótesis, o de que ya no escucho bien, etc., o de ciertas enfermedades, de la alteración de la vida sexual, y se valora un poco más el tiempo, ¿no? En cuanto a valorar qué tanto trabajo, qué tanto le dedico a la recreación. Y se valora como el retiro como un nuevo estilo de vida, y uno se empieza a preparar hacia la muerte, que todo va ocurriendo de manera como natural. Entonces, eso es lo que va pasando evolutivamente en la mente, lo que nos va exigiendo la misma evolución, la cuestión social, etc. Pero veamos parte de esta vulnerabilidad de nuestras edades. Aquí vemos la prevalencia de algunas enfermedades con respecto a la edad, que están de los 5 años, de 5 a 9 años, de 10 a 9 años. Aquí vienen de este lado todas las enfermedades. No lo vamos a hablar, no lo vamos a mencionar todas, pero muy poquito a lo mejor. Pero sí vemos en donde existe un incremento mayor de prevalencia, es decir, donde se encuentran las enfermedades, donde se instalan las enfermedades, es en la edad adulta temprana, adultez media. Muchos me podrán decir que es cierto, vemos también aquí en algunas edades, en la infancia, el inicio de algunas enfermedades, o unos picos de enfermedades, puede ser TDA, alteraciones del desarrollo, depresión, ansiedad, ¿sí? Pero estas no aparecen ni desaparecen. Por lo regular, en la adultez tenemos aquí este pico de la aparición de enfermedades, pero también cargamos con el pico de las enfermedades previas. Es decir, las enfermedades de la infancia se van a cronificar y van a pasar a ser enfermedades de la vida adulta, en la mayoría de los casos.
Es decir, que cargamos con un riesgo doble. Si vemos aquí, igualmente, la presencia de suicidio, esto es una estadística del 2019 con el Organización Mundial de la Salud, vemos que las edades donde mayormente existe el suicidio es en nuestra edad. Y es muy probable que todos aquí conozcamos a alguien en estas edades que ha intentado el suicidio o que lo ha consumado. O sea, tenemos una vulnerabilidad. Según la definición de la ANTES, se supone que estamos en el momento en donde mejor estamos, en donde alcanzamos un desarrollo óptimo, mental, físico, pero donde la realidad nos dice que es donde mayor riesgo tenemos de que se presenten cosas. ¿Sí? Pareciera como un juego macabro de la vida, de que te preparas mal, pero es cuando más te voy a joder. Entonces, necesitamos una transformación, una visión, una conceptualización del riesgo en el que estamos. Yo considero que sí. Nuevamente, si aquí no levantaron las manos porque realmente consideran que están en una vulnerabilidad, entonces vamos bien, porque la idea sería que entonces pensaran, si yo no me considero que estoy completamente sano, necesito una transformación para eso. ¿Qué estoy haciendo? Porque siempre pedimos como al Estado, ¿verdad? Debería de haber políticas en donde de la clínica psiquiátrica, el temazcal y todos estos, pues los protejan. Pero yo qué estoy haciendo para tener esta cuestión o luchar con esta salud mental versus enfermedad mental. ¿Qué estoy haciendo? Porque te hablé muy generalmente de las circunstancias del desarrollo. ¿Qué estoy haciendo yo para mis propias circunstancias de mi desarrollo? Yo soy diferente a Juan Vargas, a compañeros de equipo. ¿Por qué? Pues porque tengo circunstancias diferentes. ¿Sí? Podemos tener prácticamente a lo mejor las mismas edades o haber pasado por los mismos procesos evolutivos, pero nuestras circunstancias nos complican. Bueno, ¿qué voy a hacer de lo como para eso? Bueno, unas son mis circunstancias, otras son las circunstancias actuales del mundo, de mi comunidad, de mi colonia, de mi familia específicamente. Esas circunstancias actuales, digo, hace 3 años, iba a decir algo, pero no es a lo mejor tan cierto, digo, hace 3 años, 4 años nos esperábamos una pandemia, ¿no? Tal vez nosotros ya bien nos esperábamos una pandemia, pero eso ya se había vaticinado desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya nos habían dicho que iba a suceder esa pandemia y realmente no hicimos algo para afrontar esas circunstancias. ¿Qué hicimos en la pandemia? Pues a lo mejor habrá un caso de personas que dijeron, no, yo no voy a cambiar mi vida. Es una forma de actuar ante ciertas circunstancias. Está bien. Es válido, pero conlleva un riesgo y conlleva también un beneficio. No, yo me voy a aislar completamente, que nadie esté en mi casa. Es válido, lleva un riesgo, lleva un beneficio. ¿Sí? O sea, valorar las circunstancias actuales con nuestras circunstancias específicas. Y habrá ciertas condicionantes poblacionales, como cual pues, el mexicano tiene mayor probabilidad de enfermedades congénitas por el tipo de trabajo. Condicionantes de nuestra población, valorar estas condiciones. Entonces esto nos lleva a pensar, estamos en una situación como de crisis, una evaluación de esta crisis, de mis circunstancias, como yo soy, la intención es que seamos todos como iguales, y generar en ello una oportunidad para elaborar. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la salud mental? No en que siempre criticamos más que en México, que en San Luis, que en la clínica, etc. Pero sabemos que la magnitud y el impacto en el nivel mundial que suponen los trastornos mentales no corresponden con los recursos que se dedican a las investigaciones. Es decir, no hay dinero que alcance para atender el impacto de los trastornos mentales. No lo hay y seguramente no lo habrá. Estamos hablando también de países en donde el nivel de calidad de vida en teoría es mucho mayor y aún así no lo hay. Es verdad, porque no todo es malo, que hemos avanzado notablemente en la comprensión y la eficacia de tratamientos psicológicos y psiquiátricos que van a intentar paliar estas enfermedades mentales, pero todavía estamos dentro de una situación como óptima.
Para la Organización Mundial de la Salud sacó un objetivo para el 2030, específicamente con la salud mental, específicamente con el suicidio, para tratar de disminuir eso. Se han visto avances, sí, pero nuevamente, como es aquí, está lejos de una situación óptima. Entonces es necesario saber cuál es el curso natural de estos problemas, lo pongo entre comillas, porque si pudieran ser problemas, podrían ser parte de la evolución normal. O sea, cuando uno es adulto, pues se enfrenta a ciertas circunstancias normales o habituales que pueden crear un problema. Entonces, ¿cuál será esa evolución natural de las circunstancias del adulto? Nuevamente, si vemos a cuestión como en el mundo, a nivel mundial, el 70% de los problemas mentales, su conjunto es previo a los 25 años. O sea, si atendiéramos, si pudiéramos quitar los factores de riesgo que aparecen antes de los 25 años, tenemos casi el 70% de las enfermedades mentales, cosa que no es posible. Los trastornos físicos también van a tener mayor morbilidad a partir de los 45 años, que es lo que les decía, lo que explicaba hace un momento, que en teoría deberíamos estar en nuestro mejor momento físico, en nuestro mejor momento mental, y lo que vemos es que pues, casi todas las enfermedades mentales empezaron a los 25 años y casi todas las enfermedades crónico-generativas o físicas empiezan antes de los 45 años. Entonces, y todas aquellas que inician en la etapa temprana de la vida, como la infancia y la adolescencia, van a cronificarse y a recurrir o a ser un factor de riesgo funcional para nuestras edades. Somos vulnerables, somos muy vulnerables. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sacó un reporte en donde ellos, la intención es que exista salud mental, transformar la salud mental para todo el mundo, porque durante, y esto lo dice la organización del director de la Organización Mundial de la Salud, durante décadas la salud mental ha sido una de las áreas más ignoradas de la salud pública, recibiendo una pequeña parte de atención y los recursos que necesita y merece. Y eso en todas partes del mundo. ¿Cómo está la situación en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud? En el 2019 casi 1.000 millones de personas vivían con un trastorno mental. 1.000 millones de personas. Fíjense, una de cada 100 muertes, siempre pensamos, no, se murió el cáncer, que el VIH, que la pandemia, etc. Pero una de cada 100 muertes contabilizadas en el año 2019 fueron por suicidio. Uno de cada 100. Y la mayoría de ellos antes de los 50 años. O sea, nuestra población es vulnerable, es muy vulnerable. Nosotros somos muy vulnerables. Hacerle caso a las ideas suicidas, en el sentido de, digo, tengo un pensamiento de muerte, o mi compañero tiene un pensamiento de muerte, habría que hacerle caso porque es de lo más riesgoso en nuestra población, en nuestro grupo etario. Los trastornos mentales, por otro lado, vamos a suponer que no tengo esta cuestión como el suicidio y demás, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno psicológico, bueno, es la principal causa de discapacidad en el mundo. Bueno, no me va a matar, no me va a condicionar a muerte, pero me va a discapacitar por varios años. Personas con problemas de salud mental graves van a morir. Bueno, no me muero ahorita, no tengo estas ideas, no me voy a matar, pero voy a durar 10 a 20 años menos que la población general que no tiene una enfermedad mental. ¿Vale la pena atenderlo? Pues vale la pena atenderlo. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, habrá cuáles serán esas amenazas y factores que nos ponen en riesgo a esta población etaria. La desigualdad social y económica. ¿Habrá desigualdad social y económica en México? Claro. En mi comunidad habrá desigualdad, claro que la hay. Emergencias de salud pública, la pandemia, guerra, lo vivimos todos los días en México, crisis climática, entonces ahí nos salvamos. Otro lado, ¿pero qué? Ya reconozco que todos reconocimos que no tenemos una salud mental óptima, híjole, pero decirlo no quisiera porque hay un estigma de discriminación y hay violaciones de los derechos humanos hacia mi persona si yo digo que tengo una enfermedad mental. Así que no le doy el trabajo, lo condiciono, no me caso con esa persona. Hay muchos factores alrededor de eso por esta discriminación y la relación de los derechos. Por poner, repito, esta cuestión como de ejemplo de una crisis de una emergencia de salud pública como fue la pandemia. En la pandemia, ¿qué pasó con las dos enfermedades como más sonadas, la depresión y la ansiedad?
aumentaron más del 25% en el primer año. Si de por sí estamos jodidos, para 25% más jodidos. ¿Okay? Los servicios de salud mental fueron interrumpidos, ustedes lo vivieron. No se dan consultas igual que siempre. Y eso, así como sucedió aquí, sucedió en todas partes del mundo. Por lo tanto, la brecha de tratamiento, o sea, de lo que un paciente pudiera adquirir a llegar a tener un tratamiento, pues antes del COVID-19, solo una pequeña fracción de las personas necesitadas tenían acceso a una atención de salud mental eficaz, asequible y de calidad. Antes del COVID, el COVID vino a complicarnos también esta situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras enfermedades como la psicosis que vemos muy constantemente? En el mundo, el 71% de la gente que padece un trastorno psicótico no recibe un tratamiento mental. En el mundo. Hay países de alto ingreso, de buena calidad de vida, que ¿cómo están ellos? Bueno, ahí se invierte un poco, donde el 70% recibe tratamiento en estos países y el 12% en países como el nuestro. Pero aún así, aunque estén muy bien, un 30% no lo reciben. ¿Qué pasa con la depresión? Ahí la depresión es como más, es más fuerte, ¿verdad? Pega a todos. El 30% en todo el mundo van a recibir atención formal, el 23% solamente en países de ingresos altos y el 3% en países de ingresos bajos. El 30% es muy bajo. Estamos hablando de nuestra población. Seguimos con estas cuestiones de las amenazas. Más de 90 millones actualmente sufren trastornos mentales causados por el uso de alcohol y droga. Uno de cada 4 miembros de cada 4 familias, es decir, si yo conozco 1, 2, 3, 4 familias, uno de ustedes, estoy estadísticamente seguro o convencido de que tiene un familiar enfermo con un trastorno mental. Vale la pena hacer la reflexión y decir, híjole, si me dicen, no, yo no tengo ninguno, vayan a voltear porque algo no estamos viendo. ¿Sí? 5 al 10% de todas las nuevas infecciones por VIH, que anteriormente el VIH era la enfermedad de transmisión sexual, actualmente son por drogas inyectadas. Es decir, la salud mental no solo implica esta alteración en la mente, o algo externo, sino implica también o condiciona otras enfermedades crónico-cognitivas o infecciosas. Más de 1 millón de muertes se atribuyen a riesgos relacionados con el alcohol. Y los trastornos mentales del comportamiento no han logrado ocupar su lugar en las prioridades de salud de muchos países, y México pues no es de excepción. ¿Cómo estamos aquí en el top 10 de años perdidos? Si ustedes ven esto, ¿por qué pierde años productivos la gente? Estas son las enfermedades. Si vemos trastornos depresivos, trastorno de ansiedad, dolor de espalda. Ya les dije, ¿qué parecían en este ejemplo? Están con otras cosas, ¿no? Dolor de espalda, diabetes, anemia, migraña. Entonces no son psiquiátricas. Híjole, ¿qué creen? Que el dolor de cabeza, el dolor de espalda condiciona que el 80% van a tener una enfermedad psiquiátrica. Entonces aquí van las enfermedades crónico-cognitivas. La diabetes, aquí va a tener el 50% va a tener enfermedad psiquiátrica. ¿Qué dijo la OMS en el 2016 en esta evaluación, en este reporte? México es el segundo país en el mundo con más estigma y discriminación. Para decir que tengo una enfermedad mental, híjole, ya es casi una etiqueta que va a ir mal con respecto al estigma y la discriminación. Hay poca información, más bien, hay mucha información, pero no hay fácil acceso. Hay falta de profesionales de especialización en el área. O sea, ustedes vean en su trabajo, somos el número suficiente de trabajadores de salud mental, de enfermeros, psiquiátricos, de psiquiatras, etc. Falta cobertura a nivel nacional de los servicios de salud mental derivado de la centralización de los mismos, es decir, la mayoría de los hospitales psiquiátricos, los centros de salud de atención, de hospitales generales que tengan unidades de atención psiquiátrica, por lo regular están en México, Monterrey y Guadalajara. Bueno, esta es nuestra realidad.
Nuevamente, espero que estén pensando, claro, el doctor pinta las cosas como muy feas, pero más bien es, ¿yo qué voy a hacer? Este estado actual que ya conozco, que ahorita me va a estar poniendo una diapositiva, me puede inspirar a un cambio en mi salud mental. O sea, estos casos en donde yo he sabido, donde alguien tiene un intento suicida, donde un familiar mío está deprimido, donde alguien lo consumó, me puede inspirar un cambio a mi persona, a mi familia. Entonces dice la Organización Mundial de la Salud que la salud mental es crítica para todos y donde sea. Pero no va a ser, no nos lo van a proveer, porque estoy hablando que es prácticamente imposible, que tenemos que nosotros ya actuar sobre eso. Entonces yo esperaría que la crisis, esta crisis de la que estoy hablando, generara una oportunidad. Este cambio demográfico del que hablé, de que ahora vivimos más, pues es positivo, ya no nos morimos tanto. Pero ahora este cambio positivo que me expone a mayores enfermedades simplemente por el tiempo, pues tengo que valorar si puedo valorarlo en condiciones de vida mejores, gracias al avance en la ciencia y la tecnología, o yo qué estoy haciendo con ese tiempo que me está siendo dado de más, porque no necesariamente tendría que ser más saludable. Estoy viviendo más, pero estoy consumiendo más cosas que podrían ser más. El aumento de las enfermedades crónicas. Sí me hizo clic y yo estoy empezando con hipertensión arterial. Bueno, no tengo una enfermedad mental, tengo una oportunidad para empezar a atender mi salud mental, para prevenir ahorita estas enfermedades. ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo? El deterioro de la salud entre la población adulta ha incrementado la carga de mortalidad en un 15%, que son atribuibles a enfermedades crónicas que han ido incrementando desde 2016 al 2016. Esto es nuestra región, esto es de América Latina, específicamente. Actualmente, entonces, ¿por qué sucedió eso? Pues porque incrementamos el sedentarismo, el consumo de tabaco, de temas saludables, el consumo de alcohol, así como altos índices de enfermedades infecciosas que todavía continúan estando presentes. Y oportunidad, pues sí existen avances médicos, mayor cobertura de los sistemas sanitarios en las últimas décadas, sí ha habido una ampliación de los servicios sanitarios y hay mayor probabilidad de diagnóstico temprano. Ahorita, que van con un psiquiatra, es muy probable que pueda diagnosticar algo. Ya no está tan alejado el diagnóstico temprano. Nada más necesitamos como acercarnos. La oportunidad de que las poblaciones crezcan saludablemente y evitar las enfermedades crónicas prematuras. Yo tengo hipertensión, tengo un hijo que tiene 12, 15 años, en mi familia todos son enfermedades crónicas generativas, sé que me va a condicionar una alteración mental, pues ahorita puedo hacer algunas intervenciones tempranas para prevenir eso. Sabemos que estas enfermedades ocasionan esta crisis de discapacidad y salud mental entre los adultos, que las enfermedades crónicas aumentan el grado de discapacidad y de la intensidad de la dependencia, que va a haber dificultades en la autonomía. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer para intervenir en estas cuestiones? Sabemos también que como parte de esta crisis existe un aumento en enfermedades neurodegenerativas de deterioro cognitivo. Tal vez no veamos todavía un proceso demencial, pero ya empieza el deterioro cognitivo a lo mejor leve. Y entonces este desafío o esta crisis podemos convertirlo en una oportunidad, sabiendo que para el 2050 la proporción de adultos mayores en América Latina y el Caribe va a ser similar a la que tienen otros países como Alemania, Suiza. Entonces podemos empezar a crear, nosotros platicamos de la salud o estamos en ciertos puestos, crear políticas públicas que permitan anticipar y reducir las presiones futuras, sí, pero también nosotros como población individual. Tenemos que hacer una combinación entre la esperanza de vida y un envejecimiento, hacerlo más saludable, porque actualmente no es saludable, para tratar de evitar esta vulnerabilidad de la que estamos hablando. Entonces, ya específicamente hablando de los retos, sería trabajar la indiferencia y mejorar la planeación en el aspecto de salud mental. Disminuir la magnitud, sufrimiento y carga en términos de discapacidad y costos para los individuos,
las familias y la sociedad. Muchos de aquí somos como trabajadores de a pie. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo presionar. Hace ratito hablamos de una situación en donde ya es un foco rojo. Algo está pasando, pero tengo que poner atención a eso, no como nada más esquivar la bala o poner la bala. Provisión de servicios efectivos y humanos. Anteriormente pues, nos conocíamos los psiquiatras como los proveedores de la ciencia y la sapiencia. Sabemos actualmente que existen intervenciones religiosas, comunitarias, el ejercicio que tiene un impacto favorable, que no necesariamente tendría que ser dado por un psiquiatra. Un instrumento para el abordaje del suicidio en Noruega lo provee personal no psiquiatra, no enfermería psiquiatra, no de salud. Son consejeros y es los que mejor han tenido un impacto en la disminución del riesgo suicida. Claro que tiene que llevar un entrenamiento muy específico. Atención y prevención de la discapacidad crónica y la mortalidad prematura. Entonces tenemos que ir a evaluar a tener controles, estar controlados de nuestras enfermedades crónico-cognitivas, mejorar o hacer intervenciones para mejorar la calidad de vida de la población y personas con enfermedad mental. Las personas a las que yo cuido en la clínica, en la manera particular, los psiquiatras, si están con una mejor calidad de vida, si no están, ¿qué pudiera hacer como intervención para que mejorara la calidad de vida? Este informe que les digo de la OMS del 2019-2022, hasta el de este año, destaca, nos da una guía por dónde y por qué es necesario el cambio. Trabajar juntos en este grupo etario, trabajar juntos en un compromiso a la salud mental, ya que nos dimos cuenta que existe un factor de riesgo. Vamos a remodelar el entorno que influye en la salud mental. Pues yo esperaría que ustedes pudieran pensar, un lugar para hacer ejercicio, para salir con los cuates, para ver a la familia. Una de las intervenciones que ha funcionado mucho para la disminución de violencia intrafamiliar en países como Dinamarca, que tenían altos índices de violencia intrafamiliar, fue no enfocarse a las mujeres, fue enfocarse en el grupo vulnerable de los hombres. Pensando como en el cambio de paradigma de que los hombres tenemos una vulnerabilidad para ejercer la violencia. ¿Qué hicieron? Les dieron más tiempo con sus hijos. Curiosamente, los papás que pasan más tiempo con los hijos disminuyen, porque se crea un lazo afectivo, una cuestión de cuidado hacia ellos, disminuye el riesgo de violencia. Entonces, pudiera ser que pudiera yo implementar, pues, no sé. Yo soy alguien que puede ejercer la violencia, mis hijos pasan a poder tener estas actividades con los hijos, pueden mejorar la violencia. Fortalecer los sistemas de salud los sistemas que cuidan la salud mental, fortalecerlos desde su estructura, pero también fortalecerlos en nosotros, ¿verdad? ¿Qué cursos tomo? ¿Qué hay nueva evidencia para yo hacerlo, tanto como psiquiatra, como enfermera, como personal asistente? Crear más oportunidades de trabajo para personas con condiciones de salud mental, esto sí básicamente se necesita como del Estado. Promover y proteger la salud mental de todas las personas en el trabajo. Yo veo a alguien que está mal, que anda flaqueando de algo, me acerco, no. ¿Qué puedo hacer como para apoyar en esta cuestión? Implementar políticas de apoyo, legislación y normatividad de derechos humanos, formación e intervención sanitaria para los trabajadores. Esto es necesarísimo para todos los que trabajan en la salud mental. Crear políticas, leyes más sólidas, cubrir la salud mental en planos de seguros, si ustedes saben. Tratan un plan de seguro y no incluye enfermedades mentales. Hace algunos años, en un hospital de aquí, pudimos meterlo en una aseguradora y a los 6 meses al hospital. ¿Por qué? Porque es muy costoso, pero bueno, habría que ver la manera de poder meter planes de seguro. Desarrollar y fortalecer los servicios comunitarios de salud mental. Bueno, actualmente hay algunos seguros que sí cubren, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, pero te cubren 10 a 20 sesiones. Pero no sé si en 10 o 20 sesiones, por tu experiencia, si podemos curar a alguien de esta persona.
Integrar la salud mental en la atención médica general, en las escuelas, en las prisiones y en la cuestión laboral. Ahora con las nuevas normas laborales, existe una norma específica para mejorar la salud mental dentro de los espacios laborales. Abordar los riesgos específicos para nuestro grupo de edad, ya dijimos cuáles son. Fortalecer el sistema de atención para la salud mental, profundizar el valor y compromiso que le damos a la salud mental cada uno de nosotros. Es importante la salud mental desde mi punto de vista de lo más importante. Retomar los entornos que influyen en la salud mental, incluidos hogares, comunidades, escuelas, lugares de trabajo, servicios de atención médica y los entornos naturales. Fortalecer la atención de salud mental al cambiar dónde, cómo y quién brinda y recibe la atención de salud mental. Es una cuestión como de diversificación. México surgió ahora la cuestión de que, o la noticia, no sé si lo vieron, de que quieren quitar los hospitales psiquiátricos. Está mal entendida a lo mejor la normatividad. Lo que se tendría que hacer es no quitar los hospitales psiquiátricos, sino mejorar la atención comunitaria de la salud mental. Promover adecuados y dirigidos a poblaciones específicas, como grupos vulnerables, estamos hablando de nuestros grupos etarios, para enfrentar estos retos. ¿Cuáles son los objetivos? Ya dijimos, lo que de las amenazas estructurales es el estigma, la discriminación, ir a ello, ¿no? Aumentar el capital social, es decir, más personal entrenada para atendernos, y ayudar a reducir la pobreza y promover el desarrollo del país, pero eso se ve bastante complicado para nuestra población, ¿no? Habrá que comprender los problemas derivados de la psicología individual afectan a la sociedad. O sea, yo tener una enfermedad no solamente me afecta a mí, sino va a afectar a todos los que me rodean. Y no solamente porque me cuiden y eso, sino porque va a tener un impacto social en cuanto a productividad, en cuanto a cuidado general de mis hijos, de mi familia, etc. Entonces, no hay grupo humano inmune, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, el director del Departamento de Salud Mental. Sin embargo, no hay grupo humano que es inmune, pero sin embargo los pobres, los sin techo, los desempleados, las personas con bajo nivel escolar, las víctimas de violencia, los migrantes, los refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres maltratadas y los ancianos abandonados, casi todos tienen mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles serán los retos individuales? Eso ya lo dejo como para ustedes. Hay que apoyar a los cuidadores de personas con enfermedad mental. Se sabe que los cuidadores que tienen enfermedad mental se deterioran. Proporcionar cuidados adecuados y efectivos en edades tempranas, implementando en la familia y en la escuela. Cuidados adecuados y afectivos. Como dicen, el afecto sí cura, a la familia y a la escuela. Intervenciones contra el acoso escolar y familiar, no solamente el grupo que identificamos como vulnerable, el que la recibe, sino el que provee la violencia o la agresión y los que están alrededor de él. Mejorar la calidad de los ambientes de la familia en espacios digitales, vigilar qué es lo que ven nuestros hijos, qué es lo que nosotros vemos, fomentar el aprendizaje social y emocional, saber que las escuelas de trabajo pueden ser lugares de oportunidad o lugares de riesgo y fortalecer nuestras habilidades, competencias ciudadanas en la comprensión y cuidado de los nuestros. Es necesario que yo me eduque para poder hacer cuestiones con mi familia. Sí. Reflexiones sobre su vida y establezcan un orden de prioridad. Una listita en cómo estoy, cuál sería mi prioridad para esta cuestión de salud mental. Identifique factores de riesgo de ustedes y protectores. Hace muchos factores de riesgo, pero esto estoy muy bien, puedo fomentarlo, puedo disminuir esto. Establezca metas a corto plazo que puedan ustedes alcanzar, metas que sean equilibradas, ¿no? Puede ser millonario para que no pase salud, pero no se puede, porque no se puede así, capaz. Evalúen sus verdaderas necesidades. Fomentar las buenas relaciones familiares, de amistad, comunicación abierta, sincera y asertiva, el ejercicio que es básico y dentro de nuestras actividades tenemos que tener suficiente descanso y actividades de relajación o recreacional. Es una forma como de intervención, ¿no? ¿Qué eventos estoy teniendo? ¿Cuál fue la forma en que desencadenaron tal condición que yo tengo? Mejor tengo hipertensión y cuál fue la situación que la sucesión de los eventos fue que como muy mal, no hago ejercicio, qué tan severo estoy, hacer la evaluación, qué tipo de intervención puedo hacer, el ejercicio, ir al médico, etc. Y mis factores individuales, es que no puedo, porque trabajo todo el día, bueno, cómo puedo hacer para intervenir de manera más apropiada para mi persona.
Es un esquema muy sencillo de una intervención terapéutica, pero que podemos a lo mejor pensar e ir viendo qué podemos hacer con nosotros mismos. Y me pasan la siguiente porque no. Retos del personal de salud. Bueno, el personal de atención primaria y cuidadores, trabajadores, compañeros necesitan estar equipados de habilidades para enfrentar condiciones de salud mental. Vimos un incremento del COVID y de secuelas del COVID. ¿Estamos capacitados? Soliciten capacitación para ello. Proporcionar intervenciones básicas y de apoyo. Yo me tengo que entrenar, yo cuidador primario o familiar, yo cuidador como asistente, yo cuidador como enfermera, yo cuidador como psiquiatra. Debo de tener entrenamiento de intervención de apoyo y básica para intervenir donde sea necesario y poder dar seguimiento. Apoyar la inclusión social, no contribuir a esa estigmatización, promover derechos basados en los derechos, centrados en la persona, atender y apoyo orientados a la recuperación de las personas, valorar si las tecnologías digitales, actualmente hay muchas herramientas que pueden ser muy prometedoras, ¿no? Desde la consulta por teleconsulta, y pueden fomentar o favorecer la salud mental proporcionando formas de informar y educar, capacitar y apoyar a los trabajadores de la salud, brindar atención remota y permitir la autoayuda. La siguiente. ¿Y cuál sería? Yo dije, fue una intervención, un pequeño paso de una intervención, y estos serían los objetivos, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de una intervención? Orientar a los pacientes, crear como trabajadores de salud mental, orientar a los pacientes de manera realista, acerca de sus condicionantes y limitaciones, favorecer esa adaptación adecuada de mis pacientes y sus familiares a la situación o circunstancia, prepararlos por los posibles acontecimientos. Es posible que ya tenga demencia, que en unos años vaya a estar en esas condiciones. Vayan pensando en un cuidador externo, que no sea usted, porque usted se va a quemar, etc. Generar metas razonables hacia dónde nos vamos a dirigir a corto y mediano plazo. Eso le va a dar a la mente una cuestión, tanto de ellos como de nosotros, una cuestión de certidumbre que va a ayudar a disminuir la cuestión de ansiedad. Y la otra, o por último, sería apoyar la investigación en salud mental. Y la investigación en salud mental con respecto a prevención, intervención temprana, cómo sería la evolución normal y modelos de intervenciones integradoras. Actualmente cómo está la investigación en salud mental. Por lo regular todo se basa en investigación de teología o básica, un poco más o menos en la comunidad o aplicación, pero es muy importante que exista una investigación que pueda unir de la básica a la que ya podemos aplicar en la población. Entonces, la prevención de adultez sana se sustenta en el desarrollo psicobiológico y sexual adecuado, y habría que proporcionar esta situación. Vamos a terminar, ya se nos hizo tarde. Y la reflexión: la vida de todos toca a alguien con una condición de salud mental. Piensen, y seguramente tienen alguien, conocen a alguien que tiene una condición de salud mental. Los vínculos entre la salud mental y la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico significan que la transformación de las políticas y prácticas de salud mental puede generar beneficios reales. Ya hay países que tienen beneficios reales, aunque no son los óptimos y sustantivos para las personas. Las comunidades de los países de todo el mundo deberían de hacerlo. La inversión en salud mental es una inversión en una vida y un futuro mejores para todos. Por cada 5 pesos que ustedes inviertan en salud mental, por cada peso les va a regresar 5 pesos. Si ustedes invierten en terapia, el doctor me cobra 800 pesos, esos 800 pesos se multiplica en 2,000, en 4,000 pesos en no gasto. Así es una inversión. Y con eso termino. Muchas gracias.